Bienvenidos a este seminario de Forex, este seminario que intentaremos dar una explicación básica de cómo funciona el mercado de divisas. Mi nombre es Rodrigo García, gestor de cuentas de la firma XTB, X3 Brokers. Estaremos juntos aproximadamente la próxima hora. Vamos a hacerlo quizás un poquito más breve. Y antes de comenzar, si son tan amables, por favor, les pediría que a través del chat de questions me confirmen que el audio es correcto y que sus pantallas ven correctamente la primera de las diapositivas de este seminario, cuyo título reza Introducción al mercado de divisas. Fantástico, muchísimas gracias. Me confirman que tanto el audio como el vídeo es correcto. Por lo tanto, ya sin más retraso, vamos a comenzar este seminario pues haciendo especial hincapié en cómo funciona el mercado de divisas, que se necesita para operar y, desde luego, todos los conceptos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de lanzarse a este apasionante mundillo que es el Forex. Por supuesto, a lo largo de todo este seminario, cualquier asunto, cualquier cuestión que no quede clara, cualquier tema que deseen comentar o cualquier pregunta que deseen realizar, la pueden ir realizando a través del chat de questions. También al final haremos un turno de preguntas por si algo no ha quedado claro, si se necesita ahondar un poquito más en alguna cuestión. Más que nada, antes de comenzar, deciros un poco cómo vamos a estructurar este webinar, este seminario de introducción al Forex. Primero comentaremos realmente en qué consiste el Forex. Seguidamente comentaremos los instrumentos para la negociación del mercado de divisas. Hablaremos también de qué se necesita para operar en este mercado, también sus características, los conceptos importantes a tener en cuenta, las comisiones, cómo no puede ser un tema banal ni mucho menos, de dónde salen los precios del Forex, el análisis fundamental del mercado de divisas y, por último, daremos una breve pincelada a las divisas de materias primas con sus correspondientes correlaciones. Antes de nada, cuando hablamos del mercado de Forex, pues la primera pregunta es evidente. ¿Qué es el mercado de Forex? ¿De qué estamos hablando? Forex es, digamos, el acrónimo de Foreign Exchange Market, o lo que es lo mismo, la traducción en español, en castellano es mercado de divisas, mercado de moneda extranjera. El mercado de divisas, en adelante le vamos a llamar el Forex o el mercado de moneda extranjera, da igual, es todo diferentes formas de referirse a un mismo concepto. No es más que, como reza aquí esta diapositiva, la compraventa de monedas de diferentes países que se produce cada día en los mercados. Se basa en la oferta y demanda de cada una de las divisas de los países que han decidido, por supuesto, la libre circulación de su moneda. Esta compraventa es llevada a cabo pues, por cualquier ente económico, gobiernos, empresas, grandes bancos, hedge funds, otros fondos de inversión, agencias de valores, y lo que nos importa a nosotros también en mucha medida es y también inversores particulares. Por lo tanto, el Forex, resumiendo, es la compra y venta de divisa extranjera. Esta diapositiva que os presento tampoco quiero que le prestéis demasiada atención, simplemente para que sepáis un poco cómo funciona esto. Instrumentos para la negociación dentro del mercado de divisas. Una cosa es el subyacente es un tipo de cambio, y otra cosa muy diferente es el instrumento financiero que usamos para negociarla. En primer lugar tenemos el contado. Pues bueno, ¿cómo se negocia la divisa en contado? Pues algo tan sencillo como ir a tu banco y decirle que te abra una cuenta en dólares, que te abra un plazo fijo en dólares, cambias tus cuentas a euros y abres una cuenta en dólares, o irte a una sucursal de tu banco y que te abra tu cuenta en francos suizos. Pues bueno, eso se puede hacer. Los forwards es el instrumento más usado a nivel institucional. Simplemente consiste en arreglar, fundamentalmente con un banco de inversión, un tipo de cambio futuro en base a una expectativa que tenemos, suele ser una expectativa contraria a la del banco de inversión. Es un mercado OTC. Luego tenemos los futuros. Mucha gente dice, no, es que los futuros de divisas no existen. Sí existen, bien es cierto que tienen muy baja liquidez, pero es un instrumento que existe, está ganando protagonismo en los mercados, pero no se suele utilizar
a nivel retail. El cuarto instrumento que vamos a comentar es el más importante de todos, es el que a partir de ahora vamos a hacer referencia en todas y cada una de las diapositivas que vamos a comentar. Son los CFDs sobre el precio spot. Es el instrumento más usado a nivel retail y es el único que nos importa, el único que se puede realmente usar a la hora de hacer especulación pura y dura dentro del mercado de divisas. Por lo tanto, hay que decir tiene que es el CFD sobre el precio spot es el instrumento que aparece en todas las plataformas de trading, por supuesto también las que os presentamos desde aquí de XTB, y no son más que contratos por diferencias sobre la variación de los tipos de cambio al contado. Por lo tanto, esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Cuando compro divisas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy apostando al alza o a la baja en un CFD sobre el precio spot. Hay otros instrumentos también como los fondos de inversión referenciados en otras divisas, ETFs y demás, pero tampoco vamos a ahondar demasiado en estos temas. Bien, importante, os preguntáis, ¿qué necesitamos para operar en el mercado de divisas? Pues es evidente, ordenador con conexión a internet, una cuenta de Forex, un broker, otro intermediario y capital en cuenta de al menos 1.000 euros. Vale, esto puede parecer bastante sencillo, todo el mundo tiene ordenador, todo el mundo tiene un ordenador con conexión a internet, cualquiera puede abrirse una cuenta de Forex en un broker u otro intermediario, cualquiera tiene 1.000 eurillos que le sobran, que no hacen nada en el banco, pero no todo el mundo tiene lo más importante que hay que tener para operar en el mercado de divisas, que es conocimiento y formación. Esto es como todo, como cualquier profesión, requiere conocimiento y formación, requiere horas de estudio. Y la pregunta que os hacemos es, ¿cuánto me va a llevar formarme en el Forex? Pues bueno, depende de nuestra dedicación, de nuestro talento, de nuestro conocimiento previo, pero realmente es una profesión como cualquier otra. Esto se trata de analizar, estudiar gráficos, análisis técnico, coger sentimiento de mercado, que al final es lo más importante de todo esto. Por lo tanto, los cuatro primeros puntos de este apartado son muy fáciles de conseguir, de hecho todo el mundo los tiene, pero lo más complicado y a priori lo que más tiempo lleva es adquirir conocimientos y formación. Bien, seguidamente vamos a comentar las características más importantes que tiene el mercado de divisas. Alguien habrá dicho, pues bueno, si hablamos de bancos de inversión, si hablamos de mercados OTC, pues no hay una bolsa de divisas. Pues efectivamente, y esta en mi opinión es la característica más importante o incluso la diferencia más importante con respecto a otros mercados. Y es que el mercado de divisas no es un mercado centralizado, es un mercado descentralizado. No existe una bolsa o cámara de compensación como en las acciones o los futuros. Es decir, si estamos acostumbrados a trabajar con acciones, pues sabemos que nuestro intermediario manda las órdenes, en el caso de España, las manda a BME, Bolsas y Mercados Españoles. Si hablamos de acciones norteamericanas, pues estamos hablando de la New York Mercantile Exchange o de la Amex o directamente de la Nasdaq. Siempre hay una cámara que centralice todas las operaciones. En los futuros, exactamente igual. Hablamos de España, pues hablamos de la MEF, del Mercado Español de Futuros Financieros, hablamos de Eurex en el caso de Europa o de Euronext, o de la CME en el caso de Estados Unidos, o de la London Stock Exchange, London Mercantile Exchange, perdón, si hablamos de futuros en Reino Unido. En cambio, el Forex es un mercado descentralizado. Cada banco de inversión, luego esto lo comentaremos más en profundidad, cada banco de inversión tiene su propio mercado Forex y la labor de los intermediarios financieros, como en este caso XTB, es intentar coger los mejores precios que nos dan cada uno de sus bancos de inversión. Otra característica muy importante de las divisas es que, a diferencia de acciones, índices o commodities, las divisas cotizan en pares. Es decir, esto es evidente, ¿no? Nosotros cogemos las cotizaciones de la bolsa española y no vemos
a cuánto cotiza el Santander respecto a BBVA, ni a cuánto cotiza Red Eléctrica con respecto a Enagás. Simplemente cogemos una acción como puede ser Telefónica y vemos cuál es el valor que le da el mercado a una parte alícuota de su capital. Como sabemos, esta parte se llama acción. Por lo tanto, la oferta y la demanda del mercado es la que determina el precio, en este caso Telefónica, Santander o cualquier acción. Situación diferente es la que hay en el mercado de Forex. Yo no puedo saber cuántos euros vale un euro, básicamente porque valdría un euro. Simplemente yo lo que tengo que saber, lo que debo saber y lo que me dice el mercado es cuántos dólares vale un euro, cuántos yenes vale un dólar, cuántos dólares australianos vale una libra o cuántas libras vale una lira turca. Por esa misma razón, las divisas cotizan en pares. Algunos pares, algunos ejemplos, los hemos colocado aquí. El euro-dólar, que es el par más conocido, nos está diciendo cuántos dólares norteamericanos vale un euro. El dólar yen nos está diciendo cuántos yenes japoneses vale un dólar, lo que es lo mismo, cuánto vale el dólar en términos de yen japonés. Otra característica muy importante del mercado de divisas, bueno, lo andaremos en los pares, otra característica, decimos, importante es la posibilidad de operar ininterrumpidamente desde el domingo a las 11 de la noche hasta el viernes a las 10:30. Y es que los bancos de inversión tienen su horario para hacer compra-venta de divisas y ese horario pues abarca el domingo a las 11 de la noche hasta el viernes a las 10:30. ¿Por qué el domingo a las 11? Pues que es cuando empieza la sesión en Sydney. Es cuando abren los mercados realmente. Luego tarda una hora más en empezar en Tokio y a partir de ahí ya no cierran nunca porque se encadena lo que para nosotros es la sesión asiática, que es la madrugada española, la madrugada en Europa, se encadena con la sesión europea y con la sesión americana, que empieza en horario europeo a las 3:30 de la tarde. Por tanto, no cierra nunca hasta el momento en el que se cierra la sesión americana a las 5 de la tarde de Nueva York, o lo que es lo mismo, el viernes a las 10:30 horario europeo. En resumidas cuentas, podemos hacer operaciones de Forex en cualquier momento desde las 11 de la noche del domingo hasta el viernes a las 10:30 de la noche. Siempre hablamos, por supuesto, en horario español. Otra característica muy importante del mercado de divisas es que es el mercado más grande del mundo. De hecho, lo señalamos aquí, la negociación diaria del mercado de divisas equivale más o menos, hablamos en términos de mes de mayo de 2015, a 50 veces lo que se negocia en un solo día en la New York Stock Exchange, que es la bolsa de acciones más grande del mundo. Fijaos la auténtica barbaridad de nominal que se negocia, que equivale a 50 veces, como decimos, la negociación de la bolsa más grande del mundo. El hecho de que el mercado Forex sea el más grande del mundo, de ahí se derivan tres características y, en mi opinión, son tres ventajas muy importantes. Primero, la liquidez. Es un mercado muy líquido y que, salvo momentos complicados de datos macroeconómicos, festivos simultáneos en Europa y en Estados Unidos, o salvo elementos absolutamente excepcionales, es un mercado en el que siempre hay liquidez. Eso es muy importante en los mercados. Siempre hay alguien dispuesto a comprar lo que yo tengo al precio que hay ahora mismo en el mercado. Eso es una ventaja absolutamente enorme y alguien que sea nuevo en esto quizás lo da por hecho, pero realmente en el mercado de futuros, en el mercado de acciones, lamentablemente no siempre es así, no siempre hay una liquidez en la otra parte. Bueno, aquí en el mercado de divisas, ya que estamos en el mercado más grande del mundo, se puede decir que siempre hay importante liquidez. También el hecho de que sea el mercado más grande del mundo se deriva en que hay una dificultad muy fuerte a la hora de manipular los precios. Aquí, si operáis en acciones, pues lo podéis ver. Cada día una acción, la típica acción del mercado continuo que negocia 1 millón de euros al día, pues vemos como alguien que meta una orden pues más o menos grande puede arrastrar el mercado y puede mover los precios a su antojo. En cambio,
una orden que sea lo suficientemente grande para mover el euro dólar, pues muy probablemente no tenga lugar a día de hoy en el mercado. Es muy difícil mover el mercado de divisas, digamos, por esa gran contrapartida que hay, por la dificultad que hay a la hora de mover el mercado. También el hecho de que sea el mercado más grande del mundo debería en que los costes son muy bajos, es decir, el mejor precio de oferta y el mejor precio de demanda están muy cerca, no pueden ser nunca el mismo, porque el hecho de que fuesen el mismo haría automáticamente que se cruzase esa orden, por lo tanto nunca puede ser cero, pero sí es muy importante que tengáis en cuenta que el spread, la diferencia entre el precio de oferta y el precio de demanda, que luego comentaremos un poquito más en profundidad, es muy bajo, y esto está determinado por la liquidez que tiene el mercado. Por tanto, a mayor liquidez, menor spread y menor coste para el usuario. Comentaremos más a fondo esta cuestión. Otra característica muy importante es la poca volatilidad que tiene el mercado de divisas. Yo a veces me quedo absolutamente perplejo cuando leo en blogs, cuando leo en Twitter y demás, que el mercado de divisas es muy volátil. Podemos ver en el mercado de futuros, incluso lo hemos tenido esta semana, como el DAX subía un 3%, acciones muy grandes como Iberdrola, como Banco Santander, como Telefónica, subían un 5% en una sola sesión. Eso es absolutamente impensable en el mercado de divisas. De hecho, el motivo por el que se ofrece tanto apalancamiento es porque es un mercado muy poco volátil. A mayor volatilidad, menor exigencia de apalancamiento. Por tanto, tenéis que ver, simplemente no hay más que ver un cuadro de precios del Forex. La variación media de un cruce suele ser un 0,3% al día, 0,4%, y en días que un cruce como el euro dólar, o el dólar yen, como la libra yen, o como la libra dólar, o el que sea, un día que un cruce de ese tipo se mueve un 1%, es porque ha habido una noticia o porque ha habido un acontecimiento absolutamente excepcional en el mercado. No es lo normal ni de lejos que un cruce se mueva un 1% o más. Por eso es un mercado mucho menos volátil que el mercado de futuros, mucho menos volátil, por supuesto, que el mercado de acciones, y ni quiere decir que tiene que es muchísimo menos volátil que el mercado de materias primas. Otro elemento importante a tener en cuenta es que es un mercado joven en constante crecimiento. Algunos diréis, me da exactamente igual que sea un mercado joven o que esté en constante crecimiento. Pues bueno, es importante porque, para que os hagáis una idea, no todo el mundo conoce el mercado de divisas. Es algo bastante interesante, y todo el mundo que está ahora mismo en el mercado de divisas tiene una ventaja competitiva muy fuerte, de la misma forma que todos aquellos que empezaron a principios de los 90, cuando este mercado se desarrolló, pues en su día tenían una ventaja competitiva muy fuerte, porque digamos que eran los que estaban a la vanguardia en cuanto a conocimiento e iban siempre un paso por delante de los demás a la hora de desarrollarse en este mercado. Por supuesto, ya hay quien dice que este es el mercado del futuro, el mercado que en un futuro más, digamos, más operadores tendrá en sus dominios. Algo muy importante también del mercado de divisas es la ausencia de riesgo sistémico. Esto para mí es muy importante. ¿Qué es la ausencia de riesgo sistémico? Os pongo un ejemplo muy claro. Hemos tenido hace unas semanas con Grecia en el mercado de futuros, lo estamos teniendo en el mercado de materias primas. Por ejemplo, Grecia tiene problemas, cae la bolsa griega, pero también cae la alemana, la francesa, la española, la italiana, la inglesa, van todas en sintonía, caen las bolsas. Cuando subía Wall Street, subían todas las bolsas. Ahora mismo que están en la el día que empiece a caer, si es que ese día llega alguna vez, pues seguramente arrastra todas las bolsas al índice Dow Jones, al índice Nasdaq, al índice Standard & Poor's, incluso al Russell 2000, a prácticamente todas las acciones. Es lo que se llama riesgo sistémico. Ahora mismo estamos en un mercado de materias primas también bajista. Prácticamente no se salva nadie. Las materias primas están cayendo de forma muy fuerte. En cambio, esto nunca puede ocurrir en el mercado de divisas. Nunca pueden caer todas, ni nunca pueden subir todas. El hecho de que
que se explique un par en relación a otro significa que en el momento en que una divisa cae es porque otra implícitamente está subiendo. Por lo tanto, nunca puede ocurrir que caigan las divisas ni que suban las divisas. Simplemente el comportamiento de una divisa se explica a través de otra. Bien, simplemente explicaros para todos aquellos que todavía estéis empezando en este mundillo, deciros que en todos los pares existe una divisa principal y una divisa cotizada. También en algunos sitios se llama divisa secundaria. Es exactamente lo mismo. La divisa principal viene en términos de divisa secundaria. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando vemos en un periódico digital, en una plataforma de trading, en Bloomberg, en Reuters o en el teletexto, donde sea, si vemos que el euro dólar cotiza a 1,1512, significa que un euro, es decir, que una divisa principal, vale 1,1512 dólares norteamericanos. 1,1512 dólares norteamericanos, es decir, que vale un poquito más de un euro. Si vemos que el dólar yen vale 1,20, significa que un dólar vale 1,20 yenes, es decir, siempre la divisa principal viene explicada en términos de la divisa cotizada. Algo muy importante, reflejando lo que comentábamos en el anterior apartado del riesgo sistémico, siempre que compramos una divisa estamos apostando contra otra. Es decir, esto es así siempre. Os pongo un ejemplo, una compra de libra-yen, estamos apostando a favor de la libra, pero también directamente en contra del yen japonés. También le podemos dar la vuelta a la situación. Si queremos apostar en contra del yen japonés, lo podemos hacer directamente en una compra de libra-yen, en una compra de euro-yen, una compra de dólar-yen, o una compra de cualquier par que lleve como segunda divisa el yen. Otra característica también muy importante del mercado de divisas es el apalancamiento. Todos vosotros sabéis ya cómo funciona el apalancamiento. Las garantías requeridas para el mercado de divisas equivalen a un 1% del nominal de una posición. Algunos intermediarios ofrecen apalancamiento de 500 veces. Esto lo vamos a profundizar en el siguiente apartado. ¿Vale? Para todos aquellos que tenéis cuentas pequeñas, inferiores a 10.000 euros, el apalancamiento no es de un 1%, sino que es de un 0,5%. Característica, por supuesto, del mercado de divisas es una característica especulativa. Aquí no venimos bueno, aquí no somos una ONG ni buscamos ninguna otra cosa que no sea ganar dinero. Simplemente intentamos comprar una divisa y venderla más cara. Al mismo tiempo, pensamos en vender una divisa, que esa divisa caiga y recomprarla a un precio más bajo. Es un carácter puramente especulativo. Cuanto antes lo tengamos claro, mucho mejor. Esto es especulación. Importante también, ausencia de vencimiento. Aquí podemos estar posicionados todo el tiempo que queramos en el mercado de divisas. No hay un límite a la hora de estar posicionado. No es como en el mercado de futuros que vence cada 3 meses, las opciones que vencen cada mes o cada 3 meses, también hay futuros que vencen cada mes. Aquí no hay ningún tipo de límite a la hora de tener una posición abierta. Simplemente hay algunos brokers que por temas de seguridad simplemente cierran la posición, la vuelven a abrir cuando cumplen 365 días abiertos. Pero esto no tiene que ser ningún inconveniente, sino todo lo contrario. Por supuesto, ¿qué usamos para determinar cuando una divisa está cara o barata? Usamos primero el análisis fundamental y en segundo lugar el análisis técnico. Exactamente igual que si fuese el IBEX, una acción, una materia prima o cualquier otro mercado que cotice, cualquier otro activo que cotice en un mercado bursátil. Conceptos importantes a tener en cuenta. Bueno, hay una barbaridad de conceptos a tener en cuenta, pero con que sepáis los que vamos a comentar aquí, no van a ser más de 6, es más que suficiente. Porque al final no es más que rizar el rizo y meternos en conceptos que son comunes a todos los mercados bursátiles. El par
lo hemos comentado antes, se denomina par a cualquiera de los tipos de cambio que enfrenta a una divisa frente a cualquier otra. Ejemplos, tenemos aquí el euro-dólar, que por cierto es el par más negociado del mundo, el más líquido, el más barato, el más grande, pero al igual que el euro-dólar tenemos muchos otros. Libra-yen, dólar frente a lira turca, euro rumano frente a florín húngaro, euro frente a libra o cualquier par de divisas, cualquier cruce que se pueda hacer con todas las divisas mundiales. También se llaman cruces o enfrentamientos. ¿Vale? Por tanto, es muy importante que sepáis que aquí estamos analizando pares. Contrato. Es el volumen estándar de una operación. Equivale a 100.000 unidades de la primera divisa. Por ejemplo, ponemos aquí este ejemplo, una compra de un contrato de euro-dólar equivale a 100.000 euros. Esto depende un poco del broker, del intermediario. Generalmente suele ser así. En el caso de XTB ya os adelanto que es así. Pero generalmente suele ser, como decimos, un contrato equivale a 100.000 unidades de la primera divisa. Hay otros brokers que un contrato equivale a 10.000 euros, es decir, un contrato de euro-dólar equivale a 10.000 euros, da exactamente igual siempre y cuando lo sepáis de antemano. Lote. ¿Qué es un lote? Lo escucháis muchas veces, lo ves en vuestra plataforma. El lote no es más que el sinónimo de contrato. Da igual comprar un lote o un contrato. Nominal. Es el valor monetario de una determinada posición. Por ejemplo, si compro 3,5 contratos de euro-dólar, o lo que es lo mismo, 3,5 lotes de euro-dólar, debo saber que tiene un nominal en mercado de 350.000 euros. Si compro 0,1 contratos de euro-dólar, debo saber que tengo un nominal de 10.000 euros. Margen. Pues bueno, evidentemente alguien que se haya un poco más ducho en esta materia y que haya comprendido perfectamente lo de apalancamiento, sabe que yo para mandar un contrato a mercado no necesito los 100.000 euros, simplemente necesito un porcentaje. Ese porcentaje es lo que se denomina el margen. Margen es la cantidad retenida por el intermediario, en este caso XTB, cuando el inversor decide tomar una posición. En un contrato de euro-dólar, cuyo nominal, como sabemos, son 100.000 euros, el margen son solo de 1.000 euros. Es decir, que yo, teniendo 1.000 euros en una cuenta, puedo tomar una posición de 100.000 euros. Evidentemente, el apalancamiento de esa posición sería bastante grande, no es lo adecuado, pero en términos reales se puede hacer. Deciros solo que en un contrato de euro-dólar, cuyo nominal sean 100.000 euros, el margen para cuentas de menos de 10.000 euros será de 500 euros. Es decir, para cuentas pequeñitas, que sean de menos de 10.000 euros, os estamos ofreciendo un margen estamos reteniendo un margen de 500 euros. Os lo escucháis también por ahí en muchos blogs, muchos periódicos, manuales, lo que sea. El concepto margen y concepto garantías son sinónimos. El PIB, también un concepto muy mencionado en los mercados. Simplemente es la variación mínima del precio en un determinado tipo de cambio. Es decir, que si un par del euro-dólar pasa de 1,1534 a 1,1535, se dice que se ha movido un PIB. Se ha movido un PIB al alza. Es decir, la variación mínima, como decimos, del precio de un par. Nada que añadir en este sentido. El precio BID y el precio ASC, aquí no hay ninguna diferencia con respecto a cualquier otro mercado. El precio BID es el precio al que compramos la segunda divisa y al que vendemos la primera, luego lo vemos. Y el precio ASC al precio que compramos la primera divisa y vendemos la segunda. La diferencia entre ambos ya sabéis que es el spread. Lo vamos a ver aquí en un ejemplo gráfico. Este es un poco el cuadro de compra que tiene vuestra plataforma. Este cuadro os aparece siempre antes de lanzar una orden. Por lo tanto, esto lo sabemos siempre anteriormente a lanzar una orden a mercado. Sea a mercado o sea una orden pendiente. Bien, como sabéis, bueno, aquí estamos hablando del euro-dólar, aunque esto sirve para cualquier otro par, incluso para cualquier otro mercado. Tenemos dos precios. Además veis que son dos precios muy parecidos. Uno es 1,1161, el otro es 1,1163. Si quiero comprar, voy a comprar al precio más caro, voy a entrar más arriba. Si quiero vender, voy a entrar al precio más bajo.
Ese precio más bajo al que entro es el precio bid, el precio de oferta, el precio más bajo al que me están ofreciendo una entrada corta. El precio ask es también el que se llama el precio de demanda, es el precio al que entro si quiero comprar. Por lo tanto, siempre voy a entrar perdiendo. Esta diferencia entre el precio bid y el precio ask es lo que se llama spread. Para que os fijéis, el spread es, en el caso del euro dólar, bueno, aquí es 1.5, suele ser un poco más bajo, entre 1.1 y 1.6. Es el spread. Además, si operáis ya con nosotros, ya sabéis que el spread en euro dólar suele ser, el spread medio, el spread más habitual suele ser 1.2. Vamos a repasar un poco los conceptos que mencionábamos antes. Lotes. Aquí nuestra plataforma nos dice, por defecto, un lote. El valor del contrato son 100.000 euros. Y el margen, que es la cantidad retenida por el intermediario para tomar esta posición, son 500 euros. Estamos hablando de una cuenta de menos de 10.000 euros. Siempre que variemos los lotes, automáticamente se nos va a variar el valor del contrato, lo que es lo mismo el nominal, y también el margen, o lo que es lo mismo las garantías. Por lo tanto, quedaos con esto, muy importante, dos precios en el mercado de Forex. La diferencia entre ambos es el spread, o lo que es lo mismo, lo que pagamos de comisión. Bien, otros conceptos importantes del mercado de divisas para que tengáis en cuenta. Carry trade, importantísimo tener esto en cuenta, es el flujo internacional que existe en el mercado de divisas que implica la huida de capitales denominados en divisas de bajos tipos de interés hacia divisas con rendimientos más altos. Os pongo un ejemplo muy claro. Ahora mismo, ¿cuáles son las divisas con tipos de interés más altos? Pues el dólar australiano y el dólar neozelandés. ¿Cuáles son las divisas de tipos de interés más bajos? Pues la corona sueca, la corona noruega, el euro, el franco suizo, el yen japonés. Bueno, realmente todas están en unos tipos de interés bastante bajos, exceptuando esas divisas de Oceanía. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Pues generalmente los inversores internacionales dicen, ¿qué prefiero tener? Mi depósito en yenes o en euros, que no me está rentando absolutamente nada, o cambiarlos a dólares australianos o a dólares neozelandeses que a poco que haga me van a estar rentando un 3 o un 4% al año. Pues bueno, el hecho de que haya flujos de movimiento, flujos de mercado de divisas hacia esas divisas con altos tipos de interés, es lo que se llama el carry trade. El carry trade implica que, estando todo lo más constante, las divisas con mayores tipos de interés son las que más se aprecian. Evidentemente, alguien se ha dado cuenta de, pues, si el australiano está cayendo, si el neozelandés está cayendo, si la lira turca está cayendo, que también tiene unos tipos de interés muy altos, si el rublo ruso tiene unos tipos de interés gigantes y también está cayendo, evidentemente es que no está todo lo demás constante, son divisas que le están golpeando por todos lados y están cayendo bastante, cada una por diferentes temas, por caídas de materias primas, por incrementos gigantes de la inflación o simplemente porque su banco central está intentando hacer todo lo posible para que la divisa caiga. Importante, por supuesto, tener en cuenta el carry trade. Swap, todos sabéis lo que es el swap, es el ingreso o gasto que supone tener una posición abierta en el mercado de divisas. Simplemente recibimos el interés de la divisa que compramos mientras pagamos el interés de la divisa que vendemos. Es básicamente el diferencial de rendimiento a favor o en contra. Os pongo un ejemplo. Si me pongo largo en australiano frente a dólar norteamericano, estoy ingresando cada día un 3% de los tipos de interés del dólar australiano, pero cada día estoy pagando un 0,25 de los tipos de interés del dólar norteamericano. Vale, por tanto, ese diferencial yo lo estoy cobrando. En este caso sería a mi favor. Si estuviese corto en dólar australiano, ahí estaría pagando, porque me estaría endeudando en los grandes tipos de interés del australiano, pero estaría recibiendo el depósito en dólares. Otros conceptos importantes es el dólar index, que es un índice que refleja la variación de una cesta de divisas frente al dólar norteamericano.
si estáis empezando tampoco le deis la mayor importancia, simplemente deciros que a pesar de que está explicado en gran medida por el par euro-dólar, sigue siendo de bastante importancia a la hora de analizar el comportamiento del billete verde. Bueno, otros conceptos importantes, los majors, los pares más negociados, los minors, todas las divisas que se cruzan con el dólar en los minors, y los emergentes, pues bueno, prácticamente cualquier otra divisa que existe en el mundo. Bueno, este apartado, importantísimo. ¿Cuánto me va a costar operar en el mercado de divisas? ¿Cuáles son las comisiones que voy a tener que pagarle al intermediario si quiero lanzar órdenes a mercado? La más importante y fundamentalmente, casi siempre suele ser la única, el spread. Es la diferencia entre el bid y el ask. En pares muy líquidos como el euro-dólar, como hemos visto antes, equivale a unos 10 euros por cada 100.000 euros. Fijaos lo barato que es operar en el mercado de divisas. Si queremos lanzar una orden a mercado, en el mercado de acciones, en cualquier mercado prácticamente, acciones, futuros, si queremos lanzar 100.000 euros a mercado, os puedo asegurar que es muy difícil encontrar un intermediario que nos cobre menos de 10 euros por esos 100.000 euros. Importante decir que solo se paga la entrada y en la inmensa mayoría de las cuentas destinadas a minoristas, ahí incluimos también las cuentas de X3 Brokers, es el único gasto en el que se incurre. Es decir, yo entro, pago el spread y en el momento en el que recupere el spread, todos los pips son para mí, para mi cuenta de beneficios. Comisión de entrada y de salida. En el caso de X3 Brokers, pues tan solo existe esa comisión de entrada y de salida en las cuentas profesionales. Bueno, ya sabéis, todos los que tenéis cuentas profesionales os cobramos un porcentaje del nominal de entrada, otro porcentaje de salida. La diferencia es que el spread es mucho más bajo. El spread es un spread de mercado. Generalmente no hay demasiada diferencia entre spread o comisión de entrada-salida más spread de mercado. Ya os digo que la inmensa mayoría de los intermediarios financieros solo incurren solo exigen el spread, digamos. Algo a tener en cuenta también es el swap, lo hemos comentado antes, simplemente decir que no es una comisión, ya que muchas veces va a ir a nuestro favor, tan solo es un diferencial de rendimiento de las divisas que forman un par. Este swap se carga o se abona a generalmente suele ser a medianoche, en el caso de XTB siempre es a medianoche, en el momento en el que Nueva York cierra sesión, en el momento en el que son las 5 de la tarde en el mercado neoyorquino. Repito que no es una comisión, solo es un diferencial que se carga o se abona a medianoche y que, por supuesto, os habréis dado cuenta, si hacemos operaciones intradiarias, si hacemos operaciones y las cerramos antes de esa hora, no hay ningún tipo de abono ni tampoco de cargo en ese sentido. Algo también a tener en cuenta es el mantenimiento de una cuenta de Forex. En XTB no existe ningún tipo de gasto. En la mayoría de los brokers tampoco. Pero bueno, esto ya sabéis cómo funciona, es como todo. Simplemente depende que alguien algún día en una parte pues decida implementar alguno. Ya os comento que, como sabéis, en XTB no existe ningún tipo de gasto de mantenimiento. Bueno, de forma muy rápida, comentaros de dónde salen los precios. Alguien que sea un poco más ducho y que haya dicho antes, Rodrigo, ¿cómo que no hay un mercado centralizado? ¿Cómo que el Forex es un mercado, cómo que no existe una bolsa? Entonces, ¿de dónde salen los precios? Pues os lo cuento rápidamente. Hay muchos proveedores de liquidez, realmente hay 21 proveedores de liquidez, son todos bancos de inversión, y estos 21 bancos de inversión pues acaparan aproximadamente el 99,9% del mercado de divisas. Entonces, un broker como XTB tiene varios de estos proveedores, generalmente suele tener los que más liquidez le dan, y en cada momento un broker, hablamos de XTB, podríamos hablar de cualquier otro, lo que hace es coger el precio de demanda más bajo, en este caso, aquí cogemos el proveedor 2, el 1.4291, y el precio de oferta más alto, en este caso nos lo da el del proveedor 4, 1.4290. Y entonces, lo que tenemos aquí
es que el broker en este momento, en el momento en el que estos proveedores están dando estos precios, el broker consigue este precio para sus clientes. El cliente minorista consigue este precio, el cliente minorista también, el que se quiere poner corto, lo va a hacer a 1,4285, aquí añadimos un decimal para el spread. El cliente minorista 2, en este caso que se quiere poner largo, en este cruce que podría ser perfectamente un euro-yen a 1,4291, usaría este precio. Y el cliente profesional generalmente suele tener el mismo spread que el broker, por eso se le cobra una comisión. ¿Vale? Por lo tanto, el broker coge los precios de sus proveedores de liquidez, generalmente son los bancos de inversión. Ya os comento que los más líquidos, los más famosos en este sentido, en primera posición destacadísimo tenemos al Deutsche Bank, en segunda Nomura y en tercera tenemos a Merrill Lynch. Importante también tener en cuenta el impacto de los datos macroeconómicos en el mercado de Forex. Alguien dirá, pues bueno, ¿cuáles son los datos que más influyen en el mercado de divisas? Si lleváis ya tiempo en esto, dos cosas seguramente tenéis claras. Primero, que no siempre los datos que más influyen son siempre los mismos, y sabéis perfectamente que a día de hoy, hablamos de junio de 2015, podemos también extenderlo a 2014, a 2013, el dato con diferencia más importante, el dato macro más importante, son los tipos de interés y las políticas monetarias. Cuando se incrementan los tipos de interés en una divisa, esa divisa sube. ¿Por qué? Porque renta más tener depósitos en esa divisa. Es exactamente lo mismo que explicábamos antes en el carry trade. De hecho, lo que estamos viendo ahora mismo en cuanto a políticas macroeconómicas es exactamente lo contrario. Los bancos se pelean por bajar los tipos de interés y hacer políticas monetarias expansivas, ¿vale? Por lo tanto, esto tiene una relación muy positiva con la divisa. Es decir, subidas en los tipos de interés hacen que una divisa suba. Caídas en los tipos de interés, o lo que es lo mismo, políticas monetarias expansivas, hacen que una divisa caiga. Esto mismo lo estamos viendo ahora en Europa, en Japón, lo hemos visto hasta mediados del año pasado en Estados Unidos, como las divisas se están desangrando por obra y gracia de su Banco Central. El segundo dato que más influye, el segundo dato macroeconómico que más importa en el mercado de divisas es el desempleo de una economía. Evidentemente tiene relación negativa. Cuanto más desempleo haya en una economía, significa que esa economía peor funciona y por lo tanto peor lo va a hacer su divisa. Vale, esto mismo está ocurriendo en muchas divisas ahora mismo de Latinoamérica, también Europa. El euro se ha desangrado totalmente por los tipos de interés, pero también por el alto desempleo que hay. El tercer dato en importancia ahora mismo es el crecimiento económico. Este es evidente. Cuanto más crezca una economía, cuanto mejor funciona una economía, más crecimiento hay, evidentemente, y más flujo de capitales internacionales experimenta. Por lo tanto, si por una razón, ahora mismo, vamos a poner un ejemplo, Zimbabue crece mucho, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer la gran cantidad de entes internacionales que forman parte de los mercados es cambiar su divisa a dólar zimbabuense. Entonces esa divisa va a recibir un flujo de capitales muy fuerte y va a subir muchísimo. La inflación quizás sea el dato más complicado de analizar. Es un caso especial. Hay diferencias entre las economías. En general, una inflación alta trae caídas en una divisa. Es decir, si yo con 100 euros puedo hacer un determinado número de cosas, pero luego hay inflación, lo que vamos a ver es como mi poder adquisitivo cae, como cada vez el euro vale menos. Esta es la teoría y es como esto es la forma que tiene que funcionar la inflación prácticamente siempre, pero últimamente no es así. ¿Por qué? Porque la inflación trae una expectativa al mercado de que el Banco Central haga o deje de hacer algo. Os pongo un ejemplo. Si la inflación es muy alta, el Banco Central va a estar más motivado para subir los tipos de interés y por lo tanto la divisa va a subir. Lo que haga el Banco Central, el mercado siempre lo va a tener más en cuenta de lo que del dato de inflación. Por lo tanto, a mí me da igual que mañana
en América la inflación sea un 3%, que no voy a vender dólares. Como sé que el Banco Central de América, la Reserva Federal, está esperando a que sea a un 3%, bueno, en este caso sería un 2%, para subir los tipos de interés, todo el mundo va a correr como loco a comprar dólares porque sabe que lo que haga la Fed pesa muchísimo más que el dato de inflación. De todas formas, esto ocurre solo en economías desarrolladas. En economías en desarrollo, el dato de inflación suele traer, un alto dato de inflación suele traer caídas muy fuertes en la divisa. Solo hace falta irse a Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina y así sucesivamente. Rusia, Turquía. Otro dato muy importante en el pasado, quizás el que más, es la balanza comercial. Cuanto mayor superávit tenga una economía, mayor fortalecimiento tendrá su divisa. Es decir, cuanto más venda Europa al exterior, más euros entrarán y más subirá el euro. Otro dato también muy importante, quizás bastante menos que en épocas pasadas, son las ventas minoristas. Evidentemente, cuanto más altas sean las ventas minoristas, cuanto más suban, mayor se fortalece la divisa de esa economía. Y por último tenemos indicadores de confianza. Cuanto más confianza haya por parte de los agentes en una economía, pues más se fortalecerá su divisa. De todas formas, los tres datos macroeconómicos importantes son estos: desempleo, crecimiento económico e inflación, y a esto tenemos que añadir por encima de todos ellos los tipos de interés y las políticas monetarias. Como decimos, sin ninguna duda, los datos que más impacto tienen en una economía. Bien, para finalizar el seminario, simplemente comentaros algo que vais a ver, algo que funciona muy bien en los mercados: las divisas de materias primas. Todo esto no es nuevo, no hay que hacer ningún tipo de research. Todo esto viene explicado en el fantástico libro de Intermarket Correlations del probablemente el mejor analista que ha habido nunca, que es JJ Murphy. Esto ya estamos hablando de los años 90. Simplemente deciros que existen ciertos países cuya cifra de exportaciones depende en gran medida de la venta al exterior de una sola materia prima. Por tanto, decimos aquí que cuando varía el precio de esa materia, la divisa se suele mover en el mismo sentido. ¿Cuáles son las divisas de materias primas? Pues son el dólar australiano, el rand sudafricano, el canadiense, la corona noruega, el rublo, el neozelandés y el peso chileno. El dólar australiano y el rand sudafricano tienen una correlación directa muy fuerte con el oro. Vamos a explicar por qué, y además todo esto vale para los siguientes conceptos. Es decir, el dólar australiano, Australia exporta mucho oro. Por lo tanto, si el precio del oro cae, yo voy a necesitar menos dólares australianos para comprar las mismas onzas que tenía pensado. Por tanto, es normal que el dólar australiano caiga. Exactamente ocurre en el rand sudafricano. Si el oro sube, pues es normal que si quiero comprar las mismas onzas de oro, tenga que cambiar mis euros y ello me dé menos dólares australianos. Por lo tanto, tengo que cambiar más euros. Por lo tanto, el hecho de cambiar más euros me hace ejercer una presión compradora en dólar australiano, y es lo que hace que el dólar australiano, también vale el ejemplo para el rand sudafricano, se mueva de forma muy parecida al oro. Repetimos lo que hemos comentado antes: estando todo lo demás constante, un movimiento del oro es replicado por un movimiento en el mismo sentido del dólar australiano. De hecho, si ya lleváis tiempo operando en mercados, veis cómo esto va con retraso. Por lo tanto, algo muy interesante para operar es, cuando el oro cae, intentar tomar posiciones bajistas en dólar australiano, porque viene con retraso, no es automático. Evidentemente, cada vez hay menos posibilidades de arbitraje por los sistemas automáticos, pero es muy interesante ver cómo la divisa se mueve un poco más tarde que la materia prima. Lo mismo ocurre en el caso del dólar canadiense con el petróleo, gran exportador de petróleo. No hace falta que sea un gran exportador de petróleo, simplemente hace falta que un porcentaje importante de su cuenta de exportaciones venga explicada por el petróleo. Lo mismo ocurre en Noruega, por supuesto con la corona, y en Rusia con su divisa que está tan de moda, con el rublo.
Nueva Zelanda, gran exportador de materias primas agrícolas, por lo tanto, bueno, ya sabéis un poco lo que está ocurriendo ahora con las materias primas agrícolas, se están pegando el gran batacazo, lo mismo que el dólar neozelandés. El cobre y el peso chileno, también gran exportador, el país de Chile, a la hora de hablar de cobre, por tanto es normal que cuando el cobre caiga, como está ocurriendo en estas semanas, el peso se vea perjudicado. Perfecto, pues damos entonces por finalizado este seminario. Veo que aquí hay algunas preguntas que querían realizar. Simplemente me decía Jorge que no ha entendido exactamente un poco el comportamiento del oro y el dólar australiano. Simplemente movimientos muy parejos, Jorge. Siempre que caiga el oro, cae el dólar australiano, por supuesto, estando todo lo demás constante. ¿Por qué? Porque si cae el oro, evidentemente yo, si quiero comprar las mismas onzas de oro, voy a necesitar menos dólares australianos. Por lo tanto, ahí es normal que la divisa caiga y que varíe en el mismo movimiento. Decía Jordi antes que cuando hablamos de la manipulación del mercado de divisas, será difícil manipularlo, aún así lo consiguen. Sí, exactamente. De hecho, hay medidas se han tomado medidas bastante fuertes con respecto a ello. De todas formas, la manipulación que se ha conseguido en el mercado de divisas ha sido muy pequeña. Simplemente unos pocos pips. Si te fijas, además, creo que estás comentando la gigantesca multa que ha recibido UBS, JP Morgan y demás. Simplemente ha sido... La cantidad que han conseguido ganar gracias a manipulación ha sido absolutamente ridícula, ha sido muchísimo menor a la multa que han pagado. Pero de todas formas, coincido contigo, Jordi, es muy difícil manipularlo, pero en determinadas ocasiones estos grandes agentes del mercado sí que lo consiguen. Comentaba también, por otro lado, Luis, su coste de entrada. El coste de entrada, Luis, te aparece siempre en la plataforma antes de lanzar una orden. ¿Vale? Para que te hagas una idea, en pares muy líquidos, estamos hablando de unos 10.000, un contrato que equivalga a 100.000 euros te está costando aproximadamente unos 10 euros en euro dólar, unos 12 en dólar yen, unos 13,5 en libra dólar, que son los pares más baratos. Y si en vez de operar con un contrato operas con una parte proporcional, es decir, con una décima parte, pues el coste será una décima parte. De todas formas, Luis, si usas la plataforma XStation, siempre vas a ver cuánto te va a costar una orden. Por supuesto, decirte que solo se paga en la entrada del spread, nunca se paga en la salida. Juan Carlos me preguntaba si se va a colgar ese documento. Bueno, simplemente si queréis solicitar las transparencias, no tengáis ningún problema en dirigiros a nosotros, en nuestro correo. Además, aprovecho ya para decirlo. Para cualquier duda que tengáis, si queréis solicitar, como en el caso de Juan Carlos, también me pregunta Berta y Fernando por las transparencias, por este documento de PowerPoint, no dudéis en dirigiros a nosotros, en este caso a mi personal, en el correo rodrigo.garcia@xtv.es, y os lo hago enviar yo personalmente sin ningún tipo de inconveniente. También para cualquier duda, para cualquier asunto que quieran comentar en relación al mercado de Forex, no duden también en usar mi dirección de correo electrónico rodrigo.garcia@xtv.es para comentar lo que estimen oportuno. Veo que pregunta también Francisco y Marta si hacemos seminarios de operativa en Forex. Exactamente, hacemos seminarios de Forex en los morning meeting todos los días a las 9:30 de la mañana, hora española. Tanto Carlos Fernández como un servidor nos encargamos de la parte técnica enfocada a Forex. También Pablo Gil hace un seminario semanal de operativa en el mercado de Forex. Y aparte de ello tenemos también el Forex Time, que es operativa en directo pura y dura en el mercado de Forex, en repaso también a la actualidad del mercado de divisas, seminarios impartidos por Rubén López y también por un servidor. Nada más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que más o menos
hayamos dejado claro los fundamentos básicos del mercado de Forex. Les saluda Rodrigo García desde las oficinas de Madrid, las oficinas centrales de XTB España. Que tengan muy buen día y, por supuesto, mucha suerte en vuestro trading. Un saludo.